Bueno, hola a todos, por acá Miguel Sailacu y como siempre emocionado y contento de compartir espacio con un invitado muy especial y con ustedes que están por acá, que nos ven, que nos escuchan, que buscan estos espacios como nosotros también en algún momento de inspiración, de conexión, de encontrar esa fuente que te permita seguir avanzando en tu proyecto, en tus propósitos, en lo que estás haciendo. Y hoy tengo aquí a Eduardo, un compañero de camino, también consultor, business coach, muy joven, hasta ahora me doy cuenta de su edad, muy joven. Y le decía justo antes de entrar a la llamada, me hubiera gustado a tu edad haber comenzado en este mundo del business coaching o consulting, pero en mis tiempos, digamos que no existía de esta forma este modelo y la verdad que me parece muy chévere que a su edad esté iniciando esto. Así que, pues Eduardo, sin más, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Miguel. Bien, todo muy bien. Primero que nada, pues te agradezco mucho por la invitación. Muy emocionado y contento de estar aquí, pues platicar y compartir de este mundo que nos apasiona tanto a los dos. Y pues sí, ¿tú qué tal todo? Muy bien también, Eduardo. Sí, como te decía y les comparto hoy, mi escenario es otro. Sigo más que de vacaciones, de nómada digital, trabajando. Ahora estoy en México. Como ustedes saben, estoy o resido en Colombia hace 11 años y entonces decidí venirme con mi familia a pasar fiestas navideñas, a compartir con mi familia acá en México y bueno, este es mi escenario hoy mientras que regreso a Colombia, pero todo muy bien. Eh, bueno, Eduardo, pues empecemos por a ver, aquí hay dos cosas interesantes que quiero compartir y que me gustaría como profundizar, andar con Eduardo. La primera es cómo llegó al mundo del coaching de negocios y qué es lo que hace, que ya nos va a contar, pero también me gustaría que nos va a hablar de su, digamos que su rutina o transformación física que ha experimentado. Eh, les sugiero que después vayan a ver sus redes sociales, que vean cómo es esa transformación física y digamos que hago énfasis en esto porque si algo he visto, no es una regla, pero si algo he visto en algunas personas exitosas en los negocios, en el emprendimiento y demás, es que también ponen mucha atención a su cuerpo, a su mente, a su físico. Y obviamente pues eso está relacionado con la disciplina. Entonces, también me gustaría como conversar en ese sentido con Eduardo. Entonces, comenzaría por preguntarte, pues, ¿quién es Eduardo? Pues sí, primero que nada, de nuevo igual, muy emocionado de estar aquí y pues sí, platicar de estos temas que me apasionan a mí tanto. Em, pues como les dijo Miguel, mi nombre es Eduardo Leo, tengo 25 años, actualmente tengo mi propio negocio, un negocio de coaching, todo lo hacemos digital, así que pues sí, muy contento de estar aquí y platicarles esto. Y pues, ¿quién es Eduardo? Eduardo es un apasionado del alto rendimiento, todo este tema como de high performance, hábitos saludables. Todo ese tema es algo que llevo involucrado yo más de 10 años. Tuve la fortuna desde que tenía 15 años que empecé a jugar fútbol americano y contraté un entrenador para el gimnasio, como que tuve muy buenos mentores y me inculcaron desde esa edad joven lo importante que era como cuidar de ti, tu cuerpo, tu mente. Y pues después de ver los resultados que me dio eso en muchas áreas de mi vida, como digo, porque en ese entonces que tenía yo 15 estaba muy como que fuera de forma, niño gordito, muy poca confianza. Y después de empezar a jugar fútbol americano y de meterla al gimnasio, como que cómo me transformé y me empecé a sentir, todo cambió en mi vida, ¿no? Cómo me sentía físicamente, mi energía, mi confianza, tuve mi primera novia, entonces como que desde chico me volví muy consciente, bueno, desde esa edad de todo esto y pues conforme han seguido pasando los años, algo en lo que me he metido y me he clavado mucho. Así que pues en a nutshell, resumido, Ajá. básicamente eso es como empecé en este mundo. Y en tema de, bueno, eso es en relación un poco al tema de high performance. No sé si quieres que ya entremos al tema de coaching, cómo entra eso, o que siga platicando un poquito más de Sí, esta sí. parte. Mira, antes de ya entrar a esa parte, sí quisiera como hacer un paréntesis y que ya podamos entrar ahí. Am, por un lado, me dices que pues, a partir de los 15 años empezaste como a dedicarte bastante a la parte de entrenamiento, high performance, etcétera, y que de alguna manera como el transformar tu imagen te dio la posibilidad también de ganar más confianza, y justo se me vino a la cabeza un libro que recientemente empecé a leer que se llama um,
Psycho Cybernetics, no sé si lo has Sí, leído, por ahí nos lo Maxwell. recomendó. Sí, Sí. sí. Excelente Y libro. justamente habla de, para poder, digamos que, lograr, en resumen, ¿no? Porque no lo he terminado de leer, pero también me acordé mucho de una meditación de Joe Dispenza que habla de para poder como generar cambios importantes en tu vida, necesitas empezar a generar una transformación, no solo física, sino interna, que te permita Claro. como proyectarte a eso que quieres lograr y eso te permita, digamos, que lograr cosas que hasta ahora no has podido lograr. Entonces, me llamó la atención eso, dices, empecé a trabajar en mí y eso me como que cambió algo en mí, me dio más confianza, me permitió como, decías, tener mi primer chica en ese tiempo, etcétera. Pero ¿en qué momento sientes que pasó eso? O sea, hubo como, ¿qué tuvo que pasar? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que hicieras ese clic? Y lo traigo también como aquí, porque no solo es entrar a un gimnasio o inscribirte en un gimnasio o pagar una anualidad en gimnasio, no solo es pagar un programa de business coaching o marketing o lo que quieras para que esa transformación se dé. Hay un proceso, pasan ciertas cosas y en tu caso, ¿cómo fue que pasó ese clic? Si es que lo Claro. recuerdas y qué pasó. No, claro. Digo, primero que nada es algo que claro que recuerdo porque creo que sí fue un punto como de inflexión en mi vida que pues me llevó a ser la persona que soy hoy, pero el tema es que lo he vivido muchas veces en diferentes aspectos, ¿no? O sea, todo ese tema justo que mencionas de que sí, yo soy fiel creyente y lo he visto, te digo, una y otra vez en mí y en otras personas con las que he compartido toda esta filosofía, que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, ¿no? Y eso que mencionabas al principio, que no es ninguna casualidad que pues de las personas más exitosas del mundo son justamente las personas que más ponen atención como a su rutina, su salud física, mental y emocional, pues fue, digo, pues sí, no es una coincidencia, ¿no? Entonces, digo, en ese entonces que fue la primera vez que me llegué a meter en ese mundo, pues fue este tema de, pues gané confianza, mi energía, digo, mejoraron muchas áreas en mi vida, ¿no? Tuve mi primera novia, pero esto se fue transmitiendo al punto, digo, porque obviamente pues seguí metiéndome más y aprendiendo más, y obviamente tuve etapas en mi vida en las que me alejé un poco de eso por otras cuestiones, pero siempre como que me perdía, regresaba a lo mismo y cada vez me demostraba una y otra vez que cuando me concentraba en eso, otras áreas de mi vida mejoraban, ¿no? Digo, en ese entonces, pues el ejemplo fue el de, pues sí, gané la confianza suficiente para, tuve mi primera novia, me empezó a ir mucho mejor en la escuela y otras cuestiones ahí en el fútbol americano me volví capitán del equipo, o sea, como que varias cosas así, Wow. ¿no? Pero hoy en día, cosas que me pasaron este año, porque hubieron como dos años, desde el 2019 hasta inicios del 2022, como que me perdí un poco y en 2022 retomé, empecé un challenge, no sé si he escuchado, de Andy Frisella, el 75 Hard, lo hice en el 2022 y casualmente cuando volví a retomar eso y como que me discipliné otra vez, fue cuando mi negocio despegó, después de haber estado como que batallando por 3 años como que mi meta, una de mis metas más grandes con mi negocio cuando empecé era $10,000 al mes, ¿no? Era como que, wow, o sea, era mi, y los primeros 2 años fue estar dándole y nunca ni me acerqué. Y el año pasado, que pues sí, me concentré en mí, hice el 75 Hard, como que me discipliné, eh, crucé esa meta no solo en un mes, en una semana. Y fue como que relativamente sencillo, pero creo que mucho tiene que ver con eso, que si te disciplinas en un área de tu vida, esa disciplina se expande a muchas otras áreas, ¿no? Entonces, pues sí, después de haber visto esto reflejado una y otra vez en varias ocasiones, fue que dije, bueno, pues por alguna razón no es una coincidencia que tanta o tantas de estas personas tan exitosas se centran tanto en esto, ¿no? Así que pues fue como me fui clavando en esto. Y digo, ha ido evolucionando. Al principio pues era mucho el tema del ejercicio cuando tenía 15 años, pero pues hoy en día ya como emprendedor, que pues también es mucho el reto de cómo administras tu energía y tu tiempo y tu concentración, pues también he empezado a clavarme, a aprender un poco a jugar con todo el tema de, pues de manejo del tiempo, de dormir, que es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, yo soy súper disciplinado y estricto con la hora que me voy a dormir, a la hora a la que me despierto, trato de ser muy eficiente con mi tiempo, el ejercicio, lo que como que todo eso. Entonces, pues sí, eso es creo que un poco lo que digo, que cada vez que me he Súper. perdido, me ha Ujú. llevado a ver resultados buenos cuando me aplico con esa parte. Súper. Y que de hecho me gustaría ver si nos puedes compartir un poquito más de eso, de esa rutina tuya enseguida, Sí, claro. física, de alimentación, tus rutinas. Yo considero que soy muy también estricto con eso
Bueno, mucha gente a mi alrededor de alguna forma me critica porque dicen, eres demasiado rígido y demás, pero también que me ha La permitido típica. llegar a resultados. Pero antes quiero preguntarte, antes de entrar allá, a ver, he tenido la posibilidad de estar cerca de otros deportistas de alto rendimiento y obviamente pues para poder llegar a ser deportista de alto rendimiento pues necesitas tener una disciplina digamos que imparable. Eh, Dicen, no me levanto es decir, como los artistas o como cualquier profesional, no esperas a tener inspiración para hacer las cosas, simplemente sabes que las tienes que hacer, te tienes que levantar, al final sabes que estás trabajando por un resultado mayor, etcétera. Pero algo que he observado, no en todos, y es a donde quiero ir, es muchos deportistas de alto rendimiento son muy buenos en el deporte, desarrollan hábitos, disciplina, etcétera, pero no saben cómo trasladar eso a otras áreas, específicamente a los negocios. Tengo aquí en mi cabeza por lo menos dos. Ahorita me acuerdo un gran amigo y que si me escuchas, y lo digo con mucho amor y respeto, un crack en la parte de rock climbing. Se fue a varios campeonatos a nivel mundial con muy buenos resultados, etcétera. Y digamos que ya pasó como su etapa en donde él podía darlo más. Y hoy día está trabajando y tal vez es su mundo y es feliz y eso está bien para él, pero yo siento que podría hacer más, tiene potencial para más, sigue siendo igual de disciplinado y demás, pero no sabe cómo trasladar esto a un negocio. Entonces hoy día trabaja como le llaman justamente setter, pero de rutero, o sea, él monta las rutas en los gimnasios de escalada, eh, daba algunas clases y demás, pero yo siento que lo que él sabe podría darle para construir un negocio mucho más grande. Por ejemplo, no sé, lograr una sociedad con alguien, poner su propio gimnasio usando su nombre, tal vez poner su propia marca de piezas de escalada, tal vez otras cosas. Entonces el punto es, observo eso, desarrollan esa disciplina, pero no como consecuencia la pueden llevar a otras áreas de su vida. ¿Cómo hiciste tú para trasladar esa disciplina del deporte en un área específica a los negocios? Y que seguramente, ahora que nos compartas, ¿qué hiciste antes de llegar a este mundo de la consultoría? Hiciste una carrera universitaria, me imagino que también fuiste disciplinado ahí, pero ¿qué hiciste tú específicamente para poder trasladar eso que tal vez otros, casualmente otros deportistas que nos escuchen y que dicen, oye, soy muy disciplinado, me va súper bien aquí, he tenido resultados increíbles, pero no puedo construir un negocio? Claro, creo que es una excelente pregunta y es muy chistoso, digo, así como lo has visto tú con ese amigo, que es algo que puedes ver hasta como en los deportistas más altos, ¿no? La NFL, hay una persona que es como que metida en el mundo de las finanzas, Dave Ramsey, no sé si lo conoces, pero Sí. que dice que NFL significa not for long, que no por mucho, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero, y sí, que creo que es una excelente pregunta y creo que un tema muy importante a entender aquí es que a final de cuentas hay muchas cosas que componen el hecho de ser exitoso en diferentes disciplinas, ¿no? Llámale deporte, llámale negocios. Hay muchas cosas que juegan, que entran en juego, ¿no? Uno sí es la disciplina de, pues sí, me tengo que levantar todos los días y trabajar duro, pero el trabajo duro no es lo único que te lleva a tener éxito en un área, ¿no? Necesitas también skills, o sea, el conocimiento para cómo aplicar, ¿no? Entonces, creo que el puente que hace falta a veces en ese aspecto, pues sí, tal vez no es lo que en inglés llaman el character trait, ¿no? Como la característica de ser disciplinado y un trabajador duro es la falta de conocimiento en relación al negocio en específico, a esta área que estás platicando, ¿no? Y la razón en la que yo cerré pues por así, ese puente, que fue algo que de hecho aprendí, pues desde que desde los 15 años que empecé a jugar fútbol americano y tuve mi entrenador del gimnasio, que la verdad, muy afortunado de haber tenido mentores tan buenos, es justo la importancia de tener mentores, ¿no? Una persona que esté unos pasos adelante de ti, que esté en la situación en la que tú quieras estar, tenga el conocimiento para llevarte y que te lo pueda compartir, ¿no? Entonces, desde esa edad aprendí la importancia de eso y pues es la razón por la que nunca dejé de invertir. O sea, he invertido en muchísimos mentores en todas las áreas de mi vida, en el ejercicio y que parte de la transformación que logré este año que mencionabas al principio fue a través de contratar a una persona que me dio mi plan de acción y estaba ahí encima de mí todo el tiempo y eso me llevó a esa transformación y lo mismo con mi negocio. Invertí, digo, invertí más en mentores
en el último año y medio de lo que me costó mi carrera de ingeniero en una de las pues, mejores universidades de Universidades México. de México, sí. He invertido más y la razón es porque pues entendí lo importante que es eso, ¿no? O sea, no solamente se trata de qué tan duro trabajas, es qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y la única forma, digo, porque al final de cuentas, en la vida creo que no existen atajos, o sea, sí la única forma de lograr el éxito es trabajar fuerte, pero al final de cuentas, el único atajo, si le quieres llamar, o el Ujú. único como intercambio que puedes hacer es, tú puedes dar a cambio para aprender algo, lograr algo, tiempo o dinero. Hay muchas ocasiones en las que puedes dar a cambio dinero porque alguien te enseñe y te ponga el camino y te ahorre todos los errores, esté encima de ti, que pues es lo que hice, ¿no? Yo personalmente valoro mucho más mi tiempo que el dinero porque pues el tiempo es algo que no se puede recuperar, pero el dinero sí. Entonces por esto que invertí tanto y pues sí, aunque pues sí, me di varios topes en la cabeza y me tomó como 3 años desde que empecé a poder al final empezar a ver resultados, por lo menos en relación a mi negocio. Creo, digo, analizando todo lo que pasé y lo que sé ahorita de dónde estoy parado, creo que sí me ahorré y me adelanté 10 años de pues, si hubiera estado intentando haciéndolo yo. Y aunque me endeudé y cometí varios errores financieros, pero todo fue al final de cuentas cosas que me llevan a aprender, fue eso. Entonces creo que el puente es justamente eso, que mucha gente cree, o sea, sí, claro que la disciplina es importantísima y el presentar de todos los días, pero hay veces, o sea, no es el único componente de la receta, ¿no? Es como querer cocinar un pastel, puedes tener, yo qué sé, digo, no sé mucho de cocina, pero puedes tener la mejor base, pero si solamente tienes la base y no tienes los ingredientes extras, no va a funcionar, ¿no? Entonces creo que el error que muchas de estas personas cometen de estos deportistas de alto rendimiento es que creen que con la disciplina es suficiente y pues no, te hacen falta otros skills y otro conocimiento que no tienes, que si entendieran esto y entendieran que es un proceso y que va a tomar pues hay una curva de aprendizaje y aplicaran esa disciplina a desarrollar esas habilidades, lograrían esos resultados eventualmente. Digo, como cualquier deportista, si tú les preguntas, oye, cuando empezaste a jugar fútbol americano, cuando empezaste a escalar, probablemente no eras el mejor del mundo, ¿no? Tus habilidades eran muy malas, entonces tuviste que lo que le llaman en inglés las reps, ¿no? Repeticiones y Ujú, ujú. repeticiones y volumen. Y tal vez, pues sí, los primeros año, 2 años no vieron tantos resultados, pero de repente eso empezó a funcionar. Es igualito en los negocios. O sea, el volverte bueno en ventas, en marketing, cualquier habilidad que necesite el negocio que tú quieres desarrollar, programador, al principio vas a ser malo y tienes que aceptarlo. Y la única forma de volverte bueno y ver resultados, al igual que en el deporte, y me encantan esas analogías, es repeticiones y volumen, ¿no? Entonces creo Me que ese es encanta. el tema principal que he visto. Me encanta eso que dices, el tema de las reps, definitivamente, de la práctica de repetir, repetir, repetir. Y me trae aquí a la cabeza algo, ¿no? Digamos que uno atrae el tipo de clientes o clientes potenciales. Um, ese tipo de clientes que atraes tiene que ver con tu energía, ¿no? Con lo que tú tienes adentro y conforme tú vas creciendo y evolucionando, pues vas atrayendo otro tipo de clientes. Y recuerdo que muchas veces cuando yo hacía mi propio setting, en las conversaciones que tenía con algunos leads o prospectos, clientes potenciales, como quieran llamarle, eh, las personas me decían, no, pues es que yo he invertido un montón de dinero en coaching, que es el tipo de clientes con el que trabajo, pero pues no logro tener resultados. Y es lo mismo, ¿no? Pues, ok, has invertido mucho en cierto skill, que es lo que tú hablabas. Lo mismo que los deportistas. Son buenos en una maestría, tienen disciplina, etcétera. Igual los coaches han invertido bastante en ese skill, que es programación neurolingüística, que es algunos holísticos. En mi caso trabajo con muchos coaches holísticos. Saben de numerología, saben de otras habilidades, pero hasta ahora no han invertido muchos de ellos en, eh, habilidades de negocios, en habilidades de ventas, habilidades de Claro. comunicación, habilidades de copywriting, o la más importante para mí, que es si tú quieres realmente crecer, es crear tu negocio, habilidades de cómo construir equipo, cómo liderar, y no desde la teoría, desde simplemente liderar a una persona, tener una persona a cargo, etcétera. Entonces, y lo segundo que viene es, no solo es invertir en eso, sino hablas del practicar y repetir, y me encanta. O sea, como tú decías, también me encantan las analogías. O sea, ¿qué hacen los deportistas para volverse buenos? Repetir. O los músicos, repetir, y cerramiento de cuerda, y vuelven a practicar, y lo vuelven a intentar, y lo intentan, y creo que es parte del éxito, los resultados que hemos tenido ambos, puedo decir que es a base de la repetición. Pero bueno, ok, hay una pregunta que quería hacer justamente cuando hablaste de que has invertido más dinero en, digamos que en tu desarrollo personal, el de tu negocio.
que en una carrera profesional en una de las mejores universidades, que es el TEC de Monterrey en México. Y la pregunta es, adelantado un poco, sé que estás muy joven, pero si decides tener hijos en algún punto de tu vida, ¿pagarías una carrera universitaria como, en una universidad como estas para tus hijos o los guiarías más hacia que buscaran otro tipo de mentores como nosotros en algo puntual específico? Creo que digo, le falta un poquito de contexto a esa pregunta. Depende. Ujú, Depende de qué. Creo que ese es el tema hoy en día. Digo, porque no estoy completamente en contra, ¿no? O sea, creo que ujú. es, depende de qué quieres hacer, ¿no? Es más, Porque, vámonos atrás, Edu, perdón, vámonos atrás. venga, sí, sí. Cuéntanos el tema de, ok, entonces terminas la prepa y inicias una carrera profesional. ¿Qué te llevó a iniciar esa carrera profesional? ¿Fue tu propia decisión o fue como te inducieron de alguna manera tus papás? Como sabes que una carrera profesional es la base del éxito, necesitas un certificado, un diploma para que puedas tener un empleo en una compañía multinacional y etcétera, etcétera. Y de ahí qué viene. Cuéntanos. Claro. Pues no, digo, en ese aspecto sí, la verdad es que yo crecí, perdón, en una Ujú, casa en la que pues sí, el pensamiento era como muy, pues convencional y que siempre la idea o es, sí, vas a la universidad, estudias, consigues un trabajo y pues digo, a final de cuentas la razón por la que yo personalmente entré a la universidad fue porque I didn't know any better, ¿no? O sea, no sabía, no conocía este mundo del emprendimiento y de las herramientas que tenemos hoy en día que pues entiendo que mucha gente no lo conoce y por eso es que cuando lo conocí se me abrió un mundo, me apasioné tanto, digo, ahorita llego a eso, pero casi o sea, el tema es que me di cuenta en mi último semestre, fue cuando se me abrió, entonces estuve a punto de dropear la universidad, pero como ya me había echado 4 años y medio, ya solo me quedaban 4 clases, dije, bueno, ya termino y si me hubiera pasado la mitad de la carrera, sí lo hubiera dejado, sin dudas. Pero sí, o sea, la razón por la que yo personalmente entré a la universidad que digo, ahorita que volteo para atrás, pues no fue una mala decisión porque en ese momento, con la información que tenía, tomé la mejor decisión para mí, ¿no? O sea, en ese así es. entonces, cuando yo estaba en la preparatoria, no tenía idea de nada de este mundo del emprendimiento ni de las herramientas que conocimos. Y pues cuando me fui empezando a dar cuenta y a aprender yo por mi propia cuenta, pues fue cuando dije, no, a ver, este mundo que existe está increíble, que nadie nunca me había enseñado. Me apasiona y me encanta y me lancé a eso y de hecho, digo, te lo digo, sí, mis primeros 2 años mucha gente me tomó de loco, mi familia incluido. Y digo, no porque son malas personas, porque pues tengo una muy buena relación con ellos y no le guardo rencor para nada, al contrario, es porque simplemente para ellos no existe, ¿no? O sea, a final de cuentas, Ujú, el mundo lo vivimos en base a nuestra percepción de cada quien, ¿no? Entonces, la razón por la que pues sí, no lo entendían era simplemente porque no conocían. Entonces, sí, mis primeros 2 años fue mucho de, pues, digo, la verdad fueron 2 años en los que estuve muy solo, porque, digo, muy poca gente, sobre todo aquí en México o en mi círculo como ujú, físico, social, ujú. conocía o entendía lo que estaba haciendo yo, y pues ya hasta que empezó a como que funcionar, fue cuando me dijeron, no, wow, un genio que viste esto, y les dije, pues sí, llevo 2 años diciéndoles, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, Todo entonces el al final mundo de lo cuentas, perdón, todo el mundo lo cuestiona hasta que empieces a ver, a traer resultados a la mesa. pues sí, Una vez que sí, traes los sí, resultados a la mesa es como, ok, funciona esta mierda o esta cosa funciona, güey. sí. Sigue haciendo tu magia, es más, cuéntanos más, ¿no? No sé, Exacto, si sí, me digo pasó también. así fue, sí, así fue, que te digo, pues digo, no los juzgo porque No. pues no conocían, ¿no? Como que no tenían la visión que yo tenía, pues, hasta que no fue como que algo tangible, no dijeron, ya entendí, ¿no? Pero digo, sí, respondiendo a tu pregunta, o sea, la razón por la que yo entré, pues sí, digo, toda mi vida, pues esa era la tirada y eso es lo que vi en mi círculo, no solamente en mi casa, o sea, en mi círculo físico, social, mis amigos, o sea, del mundo en el que crecí, que creo que es la mayoría de la gente bueno, por lo menos en este ámbito, digo, obviamente hoy en día cada vez más y más se da cuenta la gente que no es para todos la universidad. Em, pues fue por eso, ¿no? O sea, salí de la universidad, de la preparatoria, y pues sí, el siguiente paso es ve a la universidad, estudia y eso, si no, nada. O sea, si no tener un título no es aceptable, no te va a llevar a ningún éxito. Pero te digo, fue a la mitad de la carrera que empecé, digo, porque yo soy muy como que obsesivo, o sea, cuando algo se me mete a la cabeza, o sea, voy con todo, ¿no? Entonces llegó un punto como a la mitad de la carrera que empecé a apasionarme mucho, a obsesionarme mucho como con la gente que era muy exitosa, que yo admiraba. Dije, a ver, ¿qué hacen, no? O sea, para estar ahí donde están. Y empecé a analizar y me di cuenta que muchos de ellos, sí, justo tenían rutinas de
despertarse temprano o hábitos muy saludables. Entonces como que empecé a aplicar eso para mí, empecé a leer mucho yo por mi cuenta, como que empecé a aprender por fuera y fue cuando de repente se me abrió este mundo, ¿no? Y que la verdad mucho esto también se me abrió gracias a un mentor que tenía. O sea, en algún momento a mediados de la carrera que estaba pasando como por una etapa muy difícil en varias áreas, ¿no? Social, personal, contraté a un life coach, un mentor. Te digo, desde pues, chico aprendí la lección de que valoraba mucho yo el tener siempre a alguien un mentor que me está ayudando. Y él fue el que me empezó a introducir un poco a este mundo, porque él se lleva dedicándose a esto 20 años. Entonces empecé a leer libros, a seguir, y de repente como que hubo un día que en uno de estos cursos en el que me metí, como que se me abrió el mundo, viendo algunos como de los testimonios de la gente, dije, ¿cómo puede ser que existe esto y que nadie nunca me lo enseñó? Que hoy tengamos las herramientas en las que puedo hacer algo, en lo que yo controle mi tiempo, en el que sea libre, no solamente, o sea, de mi tiempo y mi espacio, que no dependa de estar en una ubicación porque solamente necesito esto, una computadora y un teléfono y que me dé el dinero para vivir la vida que me gustaría, porque también otro tema es pues que sobre todo aquí en México, tal vez no es el tema, pero pues incluso con la carrera con la que estudié, que en teoría es una carrera pues muy buena, ingeniería mecatrónica, pues a lo que podía aspirar como recién graduado era un sueldo que pues para mí personalmente no estaba alineado con las metas o con la vida que quería llevar. Entonces, en vez de decir, pues eso es lo que es y así, no, o sea, existen otros vehículos y otras formas y es posible hoy en día. Entonces dije, pues me la voy a rifar. Y te digo, sí fue un poco difícil al principio y tuve mucha gente en contra, pero pues la verdad, digo, es parte del proceso y hoy en día estoy contento y agradecido. Entonces, digo, responder a tu pregunta inicial de si mandaría a mis hijos, digo, depende. O sea, creo que sí, hay un tema con el sistema educativo que es muy ineficiente y no es para todos, pero hay para ciertas personas para las que sí, ¿no? Si me dijeran, uno de mis hijos quiere ser doctor, por ejemplo, o abogado, pues no hay de otra, ¿no? Y te Así diría, es. oye, busca la mejor alternativa, pero sí les inculcaría desde chicos lo importante que es o sea, el aprender tú por tu cuenta y que hoy en día hay tantas herramientas por donde puedes aprender, ¿no? O sea, creo que la diferencia es que mucha gente cree que es el único vehículo o el único camino el seguir ese tema convencional y no es cierto. Depende de qué quieras hacer, ¿no? Por eso, digo, respondiendo a esa pregunta, pero pues sí, así es un poco como estuvo mi trayecto en esa parte. Súper. Solo para cerrar esa parte, pero digamos que no estás obsesionado, no te obsesionarías con tienes que estudiar una carrera para tener éxito. Para nada. No, no, A no. menos que, como dices, definitivamente, pues si vas a estudiar medicina, pues tal vez tienen que entrar a una universidad en donde hay cosas que sí, definitivamente se tienen que estudiar allá, ¿no? En un Claro. programa digital, etcétera. Ok, súper. Simplemente se me vino como a la cabeza eso, ¿no? Sí, sí. Digamos que en mis tiempos estudié en esa universidad o como en el TEC o otras universidades en Colombia se llama, lo más parecido es, se me fue el nombre, pero bueno, no importa. Entonces, ok, empiezas a trabajar en esto y ahora sí saltas al tema de los, de la consultoría, de los negocios. Cuéntanos ahora sí un poquito qué es lo que haces, o sea, cómo es que ayudas a las personas, con qué tipo de personas trabajas y como cuál es, si pudieras decir cuál es como la fortaleza o fortalezas de lo que tú haces y en lo que ayudas a las personas, ¿cuáles son? Pues el negocio que tengo hoy en día y tengo un socio, o sea, somos dos ahorita, Ujú, entonces digo nada más para aclarar, puedo hablar en plural. ujú, Lo que hacemos es ayudamos a personas que son o principiantes completamente o personas que ya iniciaron, que están un poquito más adelante, pero que siguen como debajo de los $10,000 al mes. O sea, personas que quieren hacer dinero online, o sea, en línea, teniendo un negocio con este modelo de consultoría, que nunca en su vida lo han hecho o que ya empezaron, pero que están batallando abajo los $10,000 al mes, los ayudamos a llegar a los $10,000 al mes. ¿Cómo? ujú. Con todo el tema desde cómo armar la oferta, los sistemas, tema de marketing, de ventas. Mi socio era un sales rep o bueno, un closer para uno de los nombres más grandes de la industria de coaching. Ya ha vendido más de $500,000. Entonces, por ejemplo, la parte de ventas, él pues, tiene mucha experiencia, muy Ujú, experto y ayudamos mucho a la gente con esa parte. Pero sí, los ayudamos con todos esos pilares con el objetivo de llevarlos a eso, a que lancen un negocio exitoso con este modelo de consultoría o de coaching en el que facturen $10,000 al mes. Eso es como en a súper. nutshell, ¿no? Y respondiendo a las otras preguntas, lo que nos distingue ahorita, lo que estamos haciendo es que tenemos una atención muy personalizada. O sea, tenemos como que un límite de gente que aceptamos en todo momento porque te dedicamos mucho tiempo uno a uno. O sea, si te enseño ahorita mi calendario de mi calendario, o sea, mi calendar, todos los lunes, miércoles y viernes estamos más de 7 horas en juntas
con todas las personas que están en nuestro programa. Sobre todo al principio y sobre todo con la gente que es principiante, pues como que la curva de aprendizaje son muchas habilidades, muchos skills que tienen que aprender. Nos dimos cuenta que mientras más tiempo pasamos con ellos, los podemos llevar a ese resultado más rápido, ¿no? Entonces, algo que tenemos ahorita muy fuerte es eso, el tema personalizado y pues todo lo que ponemos a su disposición, ¿no? Tenemos también una plataforma con varios entrenamientos para cada uno de estos temas, habilidades, todo lo que tienen que desarrollar y pues ese seguimiento de cerca, para, como decir, como llevarte de la manita es lo que hemos visto que funciona muy bien. Así que básicamente eso es a lo que nos dedicamos. Súper. Oye, eso me lleva a una pregunta más y como para ir cerrando este espacio, y es, no lo sé, en mi caso personal al inicio, creo que muchos emprendedores, insisto, en mi caso personal, al inicio, cuando empecé no con este business, sino un negocio anterior y me acuerdo de mis primeros pasos emprendiendo. Yo quería emprender como en equipo, o sea, no quería hacerlo solo. Digamos que de alguna manera, no lo sé, tal vez pienso que o estaba buscando, ahora, si decidiera hacer equipo, buscaría a alguien que me complemente o sea mucho mejor en una habilidad que yo no tengo. Creo que en ese tiempo, cuando inicié, buscaba, no sé, tal vez cierta aprobación, tal vez cierto como soporte o como saber que no iba solo, ¿no? Como quitar ese miedo de lo estoy haciendo solo, hay alguien que también cree que esto es posible, etcétera, pero digamos que no estaba pensando tan, de manera tan astuta, inteligente, en donde, insisto, voy a compensar esto que no sé yo con esto que él sabe él, que esto que es bueno a él y que eso puede potenciar como nuestros resultados. Y insisto, decía, al inicio creo que no solo a mí, a otros emprendedores les pasa como, y lo he visto, que creen que es más fácil, como vamos a buscar a alguien, una persona con la que me asocie y pues podamos echar esto a andar. Pero siento que al inicio, insisto, es eso, solo esa parte de sentirte acompañado y no desde una visión en donde nos complementamos, en donde él es muy bueno en esto, yo soy muy bueno en esto y creo que esto va a ser el proceso de crecimiento pues mucho más rápido, mucho más rico para ambos. Y la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿cómo has hecho para manejar como esta relación de tener un socio en tu compañía en lugar de decir, decido trabajar solo? Hoy día yo digo, estoy bien Claro. solo. Si trajera a alguien a mi equipo, sería alguien, insisto, que me complemente bastante. Eh, Porque de alguna manera, si traes un mal socio a tu equipo, es energía que te roba, es tiempo que te roba, eh, Sí, te echa para atrás ponerse de más que para acuerdo, adelante. Sí, sí. ponerse de acuerdo en decisiones, si no hay claridad de los roles y de expertise de cada uno, etcétera, pues eso quita tiempo. Tuve socios en el camino, en otros negocios. Y, y bueno, la pregunta es, ¿cómo han hecho ustedes o cómo has hecho tú para manejar esto? Y a las personas que nos escuchan y que están pensando, ¿debería iniciar solo o debería Claro. buscarme un socio? ¿Qué les dirías? Claro, que creo que es un tema importantísimo y una excelente pregunta. Y digo, nada más para darles un poco más de contexto. O sea, llevo yo como 3 años, ya casi 4, desde que empecé como a full con todo este tema del emprendimiento. Y con mi socio llevo solamente 4 meses. Y la Okay. razón, o sea, o más bien, en cómo llegamos a conocernos, justo en estos programas en los que entré, conectamos. Alguien nos dijo como, oye, un amigo que ya tenía yo de ese programa me dijo, oye, he platicado con esta persona, tienen algo muy similar, deberían de platicar. Dije, va, pues le escribí un día, conectamos, que digo, es una de las cosas también más valiosas de invertir en este tipo de programas, además de lo que aprendes, el network, ¿no? Empezamos a platicar y justo él nos dimos cuenta, o sea, teníamos ofertas medio similares, te digo, él es muy experto en el tema de ventas y es como el área a mí en la que más como mi área de oportunidad más grande, y Ujú. él estaba lanzando su oferta, o sea, se estaba independizando del trabajo que tenía y yo tengo mucha experiencia, es como una de mis fortalezas el tema de cómo armar una oferta y los sistemas y toda esa parte. Entonces, así es como empezamos de, oye, échame la mano, te echo la mano. Estuvimos como 1 o 2 meses en el que nos juntamos 2 veces a la semana. Una vez a la semana él me ayudaba con todos mis temas de ventas y una vez a la semana yo le ayudaba con su oferta. Y después de estar 2 meses así como que en el back and forward rebotando, fue cuando un día me di cuenta, dije, a ver, ¿sabes qué? Tenemos una visión muy similar. O sea, igual nos importa mucho los resultados que le damos a la gente.
una ética de trabajo muy similar y además tenemos skills complementarios, ¿no? O sea, toda esta parte de ventas y que es justo lo que comentabas tú, ¿no? O sea, toda esta parte de ventas y otras cosas que me hacían falta a mí las tenía él y unas cosas que él no tenía o que pues no tenía tan fuertes las tenía yo. Entonces dijimos, como que parece que tiene mucho sentido trabajar juntos, ¿por qué no unimos fuerzas y probamos? Y obviamente, pues sí, en el principio digo, a final de cuentas una sociedad es igual o hasta más fuerte que un casamiento, ¿no? O sea, de hecho hay una frase de un libro de Naval Ravikant, no sé, he escuchado que me gusta mucho, que dice, si no te ves trabajando con una persona por el resto de tu vida, no trabajes ni un solo día, ¿no? Así de importante es ese tipo de relación. Entonces, digo, cabe aclarar, nunca nos hemos visto en persona, o sea, él vive en Portugal, yo vivo en México y todo esto fue por Zoom, entonces obviamente los dos estamos un poco escépticos de como, oye, pues no nos conocemos tan bien, va a funcionar, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue como un experimento de 90 días inicialmente, en el que seguíamos empujando como que nuestra cuenta personal para como que no volvernos ninguno dependiente del otro en caso de que no funcione. Dijimos, si al final lo hacemos juntos y funciona, pues nos quedamos y si no, pues no hay bronca, ¿no? O sea, entonces eso fue lo que hicimos y después de trabajar juntos esos primeros 3 meses nos dimos cuenta que, o sea, sí, era una combinación muy, muy fuerte y pues ahora sí ya estamos formalizando todo y trabajando juntos. Entonces sí, creo que ese tema de, pues de con quién te juntas si es que decides tener un socio tienes que ser muy, 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 muy consciente. Es una de las decisiones creo que más importantes que puedes hacer en tu vida, no solo que te afecte en el negocio, pero también en tu vida personal. Y lo que dices tú, o sea, hacerte la pregunta, a ver, la razón por la que quiero buscar un socio es porque me da miedo hacerlo solo, o sea, nada más porque me quiero acompañar o porque realmente encontré una persona que es un buen fit y que cumple con esto, ¿no? Que es un skill complementario, que o sea, porque una cosa es que tengas skills complementarios, pero también creo que es igual de importante que tengas una ética laboral muy similar, que tengas visiones y valores muy similares, porque pues si no, pues, tienes como una relación de pareja, ¿no? Así es. Y la única forma, digo, y te lo digo, o sea, y eso, de no dejar que el miedo de estar solo te tenga a hacer cosas, porque la única forma en la que me di cuenta de qué me gustaba y qué no me gustaba y cómo llegué a esto y cuáles eran los skills que me hacían falta fue lanzándome y probando y empezando, ¿no? Y te digo, sí, fueron 2 años en los que estuve muy, pues sí, solitario, muy solo, pero que gracias a todo lo que aprendí, porque obviamente digo, mi oferta inicial no es la que tenemos hoy en día, o sea, yo empecé siendo coach estaba solamente metido en el tema justo de high performance, ayudaba a emprendedores como con todo el tema de organizar mejor su vida, manejo de tiempos, hábitos, como para que vean mejores resultados en su negocio. Y fue que, o sea, a través de este negocio de coaching, que fue mi primer negocio de coaching, empecé con eso, fue que empecé a entrar a todos estos programas, aprendí las habilidades y pues después de que aprendí el modelo de negocio y tuve éxito con ese negocio, mucha gente me empezó a preguntar como, oye, ¿cómo le estás haciendo para que tu negocio jale? Está increíble, no sé qué. Pues empecé a platicarles, tuvieron resultados y ya migramos a esa oferta, ¿no? Pero bueno, regresando al tema es eso, o sea, no, la única forma de saber realmente cuáles son las cosas que te gustan, los skills que te hacen falta es lanzándote tú y probando con experiencia y en base a eso usar como esos datos para ahora sí decidir, ok, necesito qué skills me hacen falta, vale la pena juntarme con alguien, porque a veces que cuando te hace falta un skill, lo que tienes que hacer es delegar, no buscar un socio, ¿no? O sea, solamente un Así socio es. es si cumple con eso, que tiene tus mismos valores y tu misma visión, porque digo, tanto él y yo estamos obsesionados o sea, no queremos nada más hacer algo chiquito, los dos queremos crear un imperio que se vuelve una empresa de muchos, o sea, muy, muy, muy grande, ¿no? Y los dos estamos dispuestos a hacer los sacrificios, que pues para nosotros no son sacrificios porque nos encanta lo que hacemos, para llegar a eso. Porque si yo estoy con un socio que me dice, güey, si llegamos ya a $10,000 al mes ya y lo demás del día quiero chilear, para mí es suficiente, pero yo estoy clavado y estoy dispuesto a estar todo el día, pues en algún momento va a dejar de funcionar, ¿no? Ujú. Entonces eso creo que es muy importante, saber cuáles son las razones y que cumpla con eso, que sean skills complementarios, que tengan la misma visión y valores que tú, y si cumple eso, pues puede ser una de las mejores decisiones. Súper, súper. Última, como para cerrar ya, tengo una pregunta más y mencionabas algo respecto a la idea era preguntarte acerca de como del tema de lo que tiene que ver con hábitos, high performance, lo que haces, pero hablaste de algo que conectó con eso bastante para mí y, y que sé que a veces a algunas personas como cuando están comenzando sobre todo a meterse en este mundo de los negocios digitales, en general los negocios, bueno, en otras cosas, como al escuchar la palabra sacrificio les hace ruido en la cabeza.
O sea, sienten que es como algo malo tener que sacrificar cosas en tu vida por, digamos que si piensas solo en términos de dinero, por dinero, pero por resultados, por algo. Y a lo que iba es, si quieres tener un cuerpo estético, si quieres tener clientes, si quieres construir un imperio, un negocio millonario, o si es un negocio que te permita vivir tranquilamente, necesitas sacrificios. Y la pregunta es, en términos de, creo fielmente que para poder tener buenos resultados, esos sacrificios están alineados como a esa productividad. En términos de productividad, high performance, de qué es eso que hoy ya no ves como un sacrificio, pero que podría ayudar a las personas a tener idea de cómo pueden tener mejores resultados. Tú hablas de me duermo a cierta hora, me despierto a cierta hora, como ciertas cosas, hago tales cosas. Para cerrar, ¿qué podrías como compartir en ese sentido que al principio tal vez veías como sacrificios y que hoy día es un estilo de vida? Claro. Es que, es un tema buenísimo y podríamos echarnos horas en eso. Creo que lo más importante entender es la connotación que cada quien decide darle a sacrificio, ¿no? Creo que en general, como sociedad, la gente considera los sacrificios, le da una connotación como muy negativa, pero es algo con lo que creo que puedes jugar. Y creo que todo se resume en base, o sea, en lo que yo he aprendido, lo que yo he visto es, una de las diferencias más grandes es el volverte consciente o sea, de qué es lo que quieres realmente y poder pensar a largo plazo. ¿Por qué? Y respondiendo a tu pregunta, un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la transformación física. Pues claro que para lograr, por ejemplo, el cambio que logré o esa transformación, pues sí, mucha gente podría llamarle el sacrificio, el dejar de comer pues comida chatarra o postres, pero a final de cuentas, como lo veo yo y hay un dicho que creo que lo resume muy bien, es si no sacrificas por lo que quieres se vuelve el sacrificio, ¿no? ¿Qué significa? O sea, yo sé y por eso la pregunta es, ¿qué vale más para ti, no? Si para ti vale más el comerte un postre, que lo único que genera es pues, gratificación inmediata, pero que a largo plazo no te trae un beneficio mucho más grande, estás sacrificando esa versión tuya de la persona fuerte con el cuerpo que quieres, ¿no? Lo mismo con el negocio. Si lo que realmente quieres es una vida en la que tú controles tu tiempo, tu ingreso y que ganes cierta cantidad de dinero, porque al final de cuentas, creo que algo muy importante es que tu objetivo no, o sea, que tu último, o el objetivo final no es el dinero, bueno, por lo menos para mí, es la libertad que conlleva, ¿no? O sea, es la razón por la que me obsesiona tanto eso. Bueno, uno es porque me apasiona mucho lo que hago, o sea, hoy en día el yo despertarme a la hora a la que me despierto, dormirme a la hora a la que me duermo, pues para mí no es un sacrificio porque cuando estoy trabajando en mi negocio es hoy en día, en el momento en el que estoy en mi vida, y la verdad es que llegué a este punto porque durante 3 años probé tantas cosas diferentes que llegué a decir, ok, esto, o sea, no hay nada que me llene más que estar trabajando en mi proyecto. No hay nada que me cause más felicidad. Y es algo que fue un poco, creo que difícil de aceptar, porque pues claro que sobre todo pues teniendo la edad que tengo, ¿no? Que a los 25 y porque es algo desde que a los 23 estoy muy clavado. Mucha gente dice, no, pues a esa edad tú deberías, güey, relájate, sal a tomar, sal a esto, sal al otro. Y creo que a veces es muy difícil ir como muy en contra de lo convencional o de la sociedad, pero aceptar que no hay o sea, al final la única persona que tienes que ser es felices a ti, ¿no? Y a mí lo que me hace feliz es despertarme a las 4:30 de la mañana, ir al gimnasio cuando no hay nadie, darle muy fuerte al gimnasio, cuidar mi dieta y trabajar en mi proyecto y en mi negocio que me llena tanto, me hace muy feliz, me hace mucho más feliz que el comer comida chatarra o que el quedarme tirado en mi cama viendo mi teléfono, pero es muy personal. O sea, hay gente a la que, por eso digo, lo más importante es creo que hacerte consciente y algo que creo que sí es clave es saber pensar a largo plazo, identificar el tema de pues gratificación inmediata o si realmente es algo que quieres, ¿no? Porque si también es muy válido, si alguien me dice que, ¿sabes qué? De verdad me encanta salir por ejemplo, tengo o sea, conozco amigos o gente que me dice, güey, me encanta ir al antro, me encanta ese desmadre y me llena de energía. O sea, a mí Eduardo personalmente me drena, no me gusta. O sea, el desvelarme es de las peores cosas que me pueden pasar. Pero entonces, si a una persona le gusta eso, pues creo que es muy válido, ¿no? Entonces digo, también pues hay que balancear un poco ahí, depende qué tan bien o mal te hace a tu cuerpo, a tu estado físico, mental, emocional, pero es muy válido. Entonces creo que lo más importante es ese tema de conciencia y de saber si realmente estás haciendo las cosas porque te causan placer, te llenan de energía, te dan felicidad y están alineados con tu filosofía de vida y con tus metas y que no solamente las hagas por tema de gratificación inmediata
sino que estés realmente pensando a largo plazo, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si piensas a largo plazo, mi sueño es tener cierto cuerpo, entonces más bien puedes jugar con la palabra, ¿no? Estaría sacrificando eso, que vale mucho más para mí si me como esta dona que al revés, ¿no? Entonces creo que es cuando puedes jugar y entender eso fue lo que me ayuda a mí mucho. O sea, si yo hoy no hago esto para mi negocio, hoy me salto esta rutina de ejercicio, hoy me como esta comida chatarra, estoy sacrificando esta versión que estoy buscando, este sueño que tengo, que ese es lo que lo hace difícil, ¿no? Que está en el futuro, todavía no está acá, pero pues si no aprendes a hacer eso va a ser muy difícil. Pues creo que es la forma en la que juegas con, ¿qué sacrificarías si haces esto ahorita, ¿no? Creo que ese es uno de los temas. Y que a final de cuentas hay veces que te das cuenta que sí, o sea, ese tipo de cositas que en el corto plazo parecen muy buenas, al final de cuentas no te hacen sentirte bien. O sea, te lo puedo decir yo, que he estado, o sea, muy pasado de sobrepeso o sea, sin una rutina, ¿qué te digo? A final de cuentas hay muchas cosas que son muy personales, pero que he estado en ese tema o en como que relajándome, no sé, no siguiendo mi rutina, los hábitos que me hacen felices y nunca, o sea, no es incomparable lo bien que o sea, lo mejor, lo tanto mejor que me siento cuando estoy bien físicamente y como saludable y duermo bien y voy a hacer ejercicio, que cuando descuido esa parte y como la comida que pues sí, igual se antoja, pero pues por lo mismo, o sea, ¿qué estás sacrificando? O sea, ¿qué te pesa más? ¿Sacrificar esa comida que te causa satisfacción 5 minutos o tener ese cuerpo y ese nivel de energía y de salud y de rendimiento, ¿no? Creo que es esa parte. Súper. Gracias por compartir y solo complementaría con lo siguiente. Me hiciste acordarme de alguna vez estaba en una práctica de budismo eh, con un profesor, un mentor de esta práctica, y él hablaba como al final como la felicidad es algo a largo plazo, o sea, no es algo inmediato, y hay cosas que te traen placer que es inmediato. La diferencia entre felicidad es a largo plazo y obviamente eso se convierte como en un estilo de vida que practicas y mientras más lo vas practicando, pues ese estilo de vida te hace sentir cómodo, bien, satisfecho, etcétera, mientras que el placer es algo inmediato. Y me acordaba un poquito hablabas tú de la comida, ¿no? ¿Qué es más importante para mí? Como alcanzar este estilo de vida, lograr esto que quiero, ¿para qué quiero lograr esto? O tomar una decisión que me genera placer inmediato, ¿no? Y cerraría como con esto. Muchas personas deciden invertir, bueno, ahora cerramos año y algunos iniciando año, invertir, no sé, $1,000, $2,000, $3,000 en un computador nuevo, en un celular, etcétera. Y cuando por un lado dicen que quieren construir el negocio de sus sueños, o el negocio de su vida, vivir de esto, dejar ese trabajo, soltar ese jefe que no soportan, dejar de hacer eso que ya no les apasiona, y cambian esa felicidad, que es algo mucho más lejano, por un placer inmediato, y prefieren no invertir en un programa, en una mentoría, una persona que les ayude a transformar su mente, que es con lo que iniciamos. O sea, para generar una transformación tienes que empezar a transformarte desde adentro. Un celular o un objeto físico como un computador o lo que sea, te va a generar un placer inmediato. Y eso va a durar hasta que llegue la primera factura o el primer cargo en tu cuenta bancaria, en tu tarjeta de crédito. Y construir ese camino hacia esa felicidad va a tomar mucho más tiempo, pero estoy seguro que como ese cambio se está haciendo adentro, eventualmente vas a empezar a construir un estilo de vida que te permita sentirte como más satisfecho con lo que estás construyendo. Entonces, cierro con una pregunta para las personas que nos escuchan. ¿Qué estás buscando que estamos iniciando el año? ¿Invertir en algo que te genere placer inmediato o realmente quieres construir la vida de tus sueños que te lleve como eventualmente a eso que hoy día en tu cabeza coincides como felicidad? Edu, muchas gracias por haber compartido este espacio aquí. Me encantó. Como dices, podríamos conversar más porque me apasiona el tema del high performance. Seguramente en algún momento, aunque ya no es tu oferta principal, pero me gustaría que pudiéramos conversar de eso, que has tenido experiencia y ayudado a otras personas con eso. Y no sé si quieres cerrar con algo para las personas que nos escuchan. Pues digo, nada, primero que nada agradecerte a ti, Miguel, y a todas las personas que estén escuchando. Y pues sí, digo, creo que para cerrar, de las dos lecciones más grandes que ha aprendido en estos últimos años. Uno, bueno, lo mismo, la única persona a la que tienen que hacer felices
o la única persona a la que tienes que hacer feliz es a ti, ¿no? O sea, ustedes mismos. Entonces, lo más importante es ser consciente de qué es lo que realmente quieres y pensar qué es lo que te va a llegar a eso y no caer por la gratificación inmediata y entender que las cosas grandes toman tiempo, ¿no? O sea, great things take time. Entonces, entender, como dicen, o sea, enamorarte más del proceso que del destino, porque si juegas el juego por el simple placer de jugarlo, no hay forma de perder, ¿no? Y eventualmente, pues no te vas a cansar y vas a acabar ganando. Así que sean muy conscientes, háganse las preguntas difíciles y si eso significa ir en contra del status quo, por favor, no permitan que eso los detenga. No existe un placer igual o similar, una satisfacción igual de grande que el realmente ser fiel y honesto contigo mismo. Así que creo que eso es de lo más importante. Y pues sí, que no es there's no one size fits all para cada quien lo que desee y pues sean honestos con ustedes mismos. Así que eso es lo que me gustaría dejarles.